Si te comento que tuve una experiencia no paranormal, sino pude ver hace años a mi otro yo del futuro. Muestre y te diga las cosas, lo malo, lo bueno y quién se va a despedir de ti. Un testimonio extraordinario, el encuentro con uno mismo, el encuentro con otro ser de carne y hueso, con uñas, con piel, con ojos, un gemelo idéntico, un gemelo, un hermano que usted nunca ha tenido. El extraño misterio de los doppelganger, el extraño misterio de los gemelos malditos, esta vez en Cruz Escribiente. Vamos a escuchar este testimonio completo más adelante. Y muchas historias increíbles de estos encuentros sobrenaturales con estas entidades que aparecen a lo largo de la historia, que se le han aparecido a reyes, que se le han aparecido a gobernantes, actores, a personas del común, a grandes escritores. El misterio de los doppelganger, aquí, solamente en Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque los testimonios y las historias que van a escuchar aquí son realmente impresionantes en Cruz Escribiente. Doppelgänger, 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 Doppelgänger. Doppelganger. Así se pronuncia este extraño fenómeno que se ha registrado en la historia de la humanidad. Encontrarse con un doble, encontrarse con alguien exactamente igual a usted, pero no es una persona que se le parece simplemente, es algo que parece ser de otro mundo, de otra realidad. Muchas veces solo observan y desaparecen como si fuesen espectros o fantasmas, que se transforman en esferas de luz enormes y se pierden entre el cielo, según innumerables testigos. El horroroso trance de encontrarse con uno mismo, los dobles macabros, los dobles malditos. Aunque en realidad la palabra doppelganger viene del alemán y tiene dos raíces. Recuerden que el alemán es una lengua aglutinante, las palabras tienen varios significados en una sola. Doppel significa doble, algo igual, y ganger andante, es el doble que camina al lado, es el doble que aparece allí. Muchos dicen, por ejemplo los suecos, que surgen cuando alguien va a morir, que estas apariciones realmente muestran la fatalidad, que anticipan la fatalidad. Algunos psicólogos dicen que simplemente es una imagen que hemos construido por el miedo a ser desplazados, porque otro ocupe nuestro lugar, porque otro se quede con nuestra pareja, porque otro se vuelva padre de nuestros hijos o se quede con nuestro trabajo. Y esto me hace recordar por un momento una novela de Mark Twain que se llama El Príncipe y el Mendigo, donde intercambian de papel un pordiosero y un príncipe y después pasan cosas realmente dementes. Se las recomiendo. Sin embargo, en muchas culturas siempre se ha creído en la presencia de estos seres sobrenaturales, de estos seres paranormales, como si un alma pudiera desdoblarse o si un espíritu maligno tomara nuestra imagen, simulara nuestra presencia, fuese una especie de simulador. En el antiguo Egipto se hablaba de algo similar, le llamaban el Ka, una manifestación física de un doble espiritual que comparte recuerdos, experiencias y sentimientos con el individuo, que es de carne y hueso, una especie de ser doble que está allí viviendo en nuestro interior y que a veces se proyecta hacia afuera y con el que se puede interactuar. También en otros lugares se habla de los espejos, de que atrás del espejo hay otra realidad. Recuerden Alicia a través del espejo, una novela de Lewis Carroll, que es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, que habla de ese mundo que está allí, que los espejos realmente serían no el reflejo, que lo son físicamente, sino sería una ventana hacia otra realidad. Lo cierto es que aparecen entre la literatura, aparecen ahora en el cine, aparecen entre las historias de terror y también aparecen entre casos increíbles, entre casos sobrenaturales que nos llevan al misterio. Uno de los casos más impresionantes de estos dobles, de estos gemelos malditos, de estas criaturas que aparecen allí frente a nosotros y que anticipan la fatalidad, es la famosa historia de Emily Sallé, una mujer del siglo XIX que luchó todos sus días, toda su vida,
para huir de un supuesto doppelganger. Sage era profesora, le enseñaba a niños pequeñitos, les enseñaba a niños de jardín. Estuvo en 35 colegios, no porque fuese una mujer malvada, porque maltratara a los niños o porque tuviese extraños comportamientos, sino porque ella decía que era atormentada por un doble maldito, que incluso en alguna oportunidad entró del salón junto a ella. La vieron 17 de los estudiantes. Y también se dice, la vieron sus compañeros profesores. Incluso después de que se iba de los pueblos donde vivía a buscar otro lugar para trabajar, algunos decían que la volvían a ver, pero esta vez que tenía un rostro rígido, como si fuese una estatua de madera. La historia de Sage fue publicada por muchos diarios y todavía se repite, y es una de las más importantes en la investigación de los dobles macabros o los doppelganger. Pero no es la única. No es la única. Muchos personajes históricos afirman haberse encontrado con estas criaturas. En los próximos minutos voy a contarles las historias de Goethe. Sí, señor, uno de los escritores más importantes de todos los tiempos, de Catalina la Grande de Rusia, quien se dice se enfrentó a una de estas criaturas y tuvo cantidad de diamantes, que era una catadora de diamantes, según varios historiadores del misterio. Y también vamos a escuchar testimonios increíbles. Así que no se mueva y siga escuchando Cruz Escribiente. Sí, doctor, lo que siempre hemos temido está suelto. Hugo anda suelto. Hasta luego. ¿Quién o qué es Hugo? No sé si ustedes recuerdan este especial de Noche de Brujas, es el número 7 de Los Simpson. Los Simpson están llenos de misterios y utilizan normalmente historias de la cultura popular, historias también paranormales, como las de los doppelganger. Y en este capítulo se habla de que Bart tiene un hermano que se llama Hugo, que han tenido atrapado en un zarzo arriba, en un ático, que es malvado, que es maldito y que huye para vengarse. Lo cierto es que en la historia los doppelgangers sí han estado presentes y muchas personas aseguran haber vivido experiencias y encuentros sobrenaturales. No sé si a usted ya le pasó, si alguien le ha dicho que lo ha visto a otra hora, en otro día, o usted mismo se ha visto cara a cara. Hay dos personajes históricos que se piensa tuvieron esa experiencia de verse cara a cara con ellos mismos, de encontrarse con su doble malvado. Y uno de ellos es nada más y nada menos que una de las reinas más famosas de toda la historia. Una emperatriz poderosa que muchos dicen tenía una habitación hecha de marfil y en las paredes espejos, y que en ella guardaba objetos de tortura porque era sadomasoquista. Tal vez era porque la gente le temía demasiado, tal vez era porque tenía mucho poder. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Catalina la Grande de Rusia. Ekaterina Alexeyevna. Y es que la historia de ella, de Ekaterina Alexeyevna, como se dice en ruso o como se le dice en ruso a Catalina la Grande, es realmente asombrosa y está llena de misterios. Considerada como la madre de todas las rusas, Catalina II la Grande no nació en Rusia, era realmente alemana. Se casó con Pedro III, quien fue un monarca que fue acusado de ser pusilánime y débil. Ella nació, vuelvo a decir, nada más y nada menos que en Pomerania. Hoy en día eso es Polonia, el 2 de mayo de 1729. Y vivió después de que se casó con Pedro III en San Petersburgo. Son muchas las cosas que se dicen alrededor de Catalina II de Rusia. Una de ellas que tuvo un amante muy famoso, Grigori Orlov, con quien además se dice tuvo un hijo bastardo. También se dice que Catalina, cuando murió el rey, mucho antes, se entregaba una gran cantidad de diamantes, que tuvo una gran cantidad, pero una gran cantidad de diamantes. Se dice, por ejemplo, que cuando ya era muy mayor, tuvo un amante llamado Platón Zubov, que era un niño, prácticamente un niño, le tenía 40 años de distancia, era mayor ella 40 años, y se dice que disfrutaba encerrarse largas horas con él. Es realmente interesante. También se dice que fue enterrada cuando ella falleció.
El 17 de noviembre de 1796, en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, en Rusia, se dice que cuando ella murió la enterraron con la corona. La enterraron con la corona. Realmente, Catalina II fue una de las mujeres, o ha sido una de las mujeres más poderosas del mundo. Y ella fue una de las principales artífices de la construcción del Estado ruso actual, de que sea tan grande, porque conquistó muchos pueblos. Y todavía es venerada, todavía la ven como una gran madre del Estado ruso, vuelvo a decirlo. Pero no solo eso, porque se dice que Catalina la Grande se enfrentó cara a cara con su doble maldito, con su doppelganger. Todo sucedió algunos meses antes de su muerte, en 1796. El Palacio de Invierno, donde ella falleció, como los he contado, es un palacio de unos salones larguísimos. Imagínense que viajamos hasta allí. Paredes alargadas cubiertas de espejos, porcelanas invaluables, alabastros de ébano, instrumentos musicales de Stradivarius, pianos con teclas hechas de marfil, de mamut, ¿sí? De los mamut que encuentran en el norte de Siberia congelados. Los artesanos rusos producían increíbles objetos suntuosos. Imagínense ustedes caminando allí por ese palacio. Imagínense ustedes viajando con su mente y su imaginación a estos lugares. Pues bien, Catalina, se dice, estaba allí un día en sus habitaciones y de repente recibió la visita de uno de sus soldados, de uno de sus escoltas. Señora, hay algo muy extraño que quiero informarle, le dijo el soldado, y es que hay una persona igual a usted en el salón del trono. Catalina se levantó completamente trastornada. Durante toda su vida había temido golpes de estado, envenenamientos, asesinatos, y pensó que esta vez había llegado un doble para reemplazarla. Habían conseguido una persona idéntica para acabar con su vida, como dicen que sucedió con algunos cantantes que tuvieron accidentes tremendos y que fallecieron, como Paul McCartney, y que después lo reemplazaron. Y entonces Catalina, que estaba vestida con su traje para dormir en medio del frío de San Petersburgo, en medio de las hogueras y las fogatas y las chimeneas que calentaban sus aposentos, se levantó rápidamente y corrió hacia el trono. Llamó a otros soldados, abrieron la puerta y lo que encontró cara a cara, según la historia que se cuenta todavía cuando los turistas visitan este lugar, Catalina se vio a sí misma, vestida con un traje de gala, blanco y dorado con borlas, con lentejuelas. Se vio a sí misma sentada en el trono. Enseguida ordenó a los soldados que atacaran a esa mujer, que era una impostora, que la atravesaran con bayonetas, que le dispararan, que la apuñalaran, que le dieran lámina. Pero nada de eso sucedió. De repente, la mujer se desvaneció como si fuese solo una sombra de otro universo, una entidad de otra esfera que se manifestó en algún punto del espacio y el tiempo. No se sabe qué sucedió. La historia, vuelvo a decir, se publicó en varios diarios rusos. Ustedes hoy la encuentran por internet. Y cuando uno vaya a San Petersburgo y visita como turista estos palacios, le cuentan eso, que Catalina II de Rusia se enfrentó cara a cara con su doble, con su doppelganger. Y bueno, ustedes han escuchado aquí que la tradición dice que cuando uno se encuentra con su doble es porque algo terrible va a pasar, porque la fatalidad nos acecha, porque la muerte o la tragedia está cerca. Y eso es lo que le sucedió a Catalina II, porque un día, estando ella allí en el palacio, sintió un intenso dolor de cabeza, como si adentro de su cerebro hubiese un gusano que intentara salir. Un dolor muy fuerte. No sé si ustedes lo han tenido, cuando duele encima de los ojos y de repente empezó a quedarse ciega de un lado y empezó a quedarse tullida. No podía mover los dedos. Después no podía respirar. Cayó desmayada. Había sufrido una apoplejía, ¿sí? Un derrame cerebral, y a pesar de que los médicos intentaron reanimarla, cayó en coma. Se le dieron los últimos ritos ortodoxos
y falleció a las 9:45 de la noche del 5 de noviembre de 1796. Tenía solo 67 años. En esa época ya era una mujer de avanzada edad. Casi todas las personas vivían más o menos hasta los 50 años. Sin embargo, muchos aseguran que el encuentro con el doble, con esa mujer en pleno palacio, sentada frente al trono, fue una manifestación de que su final estaba cerca, como si estos gemelos macabros, como si estos dobles aparecieran en la proximidad de la muerte. Y aquí es cuando recuerdo historias muy interesantes de personas que me cuentan que vieron a su tío, vieron a su hermano, vieron a su familiar en la calle el mismo día que murió. Lo vieron el mismo día que murió. Y si usted ha tenido una experiencia así, cuéntemela, por favor, cuéntemela. Mi correo es aecruzn@yahoo.es, porque muchos me dicen, vi a mi papá caminando por un parque, pero está en una clínica, y ese día falleció. Pero Catalina la Grande no fue la única persona famosa que se ha enfrentado a sus dobles. Existe otra historia sorprendente que vamos a escuchar más adelante, y testimonios increíbles, testimonios de personas que han dicho, he hablado incluso con mi doble, con mi doppelganger. Así que sigan aquí y escuchen hasta el final en Cruz Escribiente. Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Uno de los escritores más famosos de todos los tiempos, Johann Wolfgang von Goethe, o Goethe, como quieran decirle, o Goethe, o Goethe, como quieran ustedes pronunciar. Un hombre que redactó un texto que le ha dado la vuelta al mundo y que habla nada más y nada menos que del pacto demoníaco, del pacto con Satán, con Belcebú, y que conocemos nada más y nada menos que como el Fausto. Él también se enfrentó a una extraña visión que él dice le afectó muchísimo, nada más y nada menos que el encuentro con un doble. Goethe nació el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt, en el Sacro Imperio Romano, y falleció el 22 de marzo de 1832 en Weimar, en Sajonia, en lo que después era la Confederación Germánica. Según un escritor, George Eliot fue el hombre más grande de las letras en alemán y el último y verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra. Fue dramaturgo, novelista, poeta, filósofo y naturalista. Como les había dicho, su obra principal fue Fausto, que ha pasado a la historia como uno de los grandes clásicos de la literatura universal. La terminó de escribir en 1790, aunque fue publicada finalmente en 1808 debido a las guerras napoleónicas que devastaron gran parte de Europa durante la segunda parte del siglo XIX. La historia comienza en el cielo. Ahí está Mefistófeles y él le da ese nombre a ese demonio, a un demonio llamado Mefistófeles que hace un pacto con Dios y que dice que va a ir directamente de un ser humano llamado Fausto para proponerle un pacto, para que le vendiese su alma. Lo cierto es que Goethe fue un fanático del mundo paranormal y de lo sobrenatural, pero también de la razón. Por ejemplo, en 1783 se convirtió en masón, lo que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Hizo parte entonces de estas logias ocultistas y lo más interesante es que lo descubrieron porque escribió un poema para la fiesta de San Juan, para una fiesta que se celebraba con mucha pasión por parte de estos grupos sectarios, de estas congregaciones. Se le consideraba también una mente sobrehumana, hizo contribuciones a la ciencia increíbles. En 1784 le dio nombre al hueso premaxilar de los humanos y además, escuchen muy bien eso, pensaba ya en la posibilidad de que existiera una evolución, un cambio en las especies, antes de que Darwin postulara su famosa teoría. Pero tal vez lo más extraño que vivió Goethe, y lo más raro, fue su encuentro con su propio doble. Él mismo lo narró, él mismo lo describió. ¿Podría ser un ejercicio literario o fue un encuentro sobrenatural real, como los que hemos nombrado en este podcast?
Se dice que una tarde, mientras cabalgaba por las campiñas alemanas, Goethe estaba mirando el horizonte, veía las profundidades de las montañas que se abrían ante sus ojos, los árboles grandes, los pinos, las coníferas. Un viento gélido estremecía su cuerpo y sacudía sus ropas, su capa, cuando de repente vio que algo se le acercaba. Era como una mancha al comienzo, luego empezó a aclararse, a tomar forma. Y lo que vio fue sorprendente, porque tiene que ver un poco con la historia que vamos a escuchar después, con el testimonio que nos va a contar uno de nuestros oyentes. Y es que él afirma que vio que venía en un caballo una persona muy similar a él, pero que no era idéntica. Tenía otras ropas más sencillas, tenía el cabello cano, blanco, y tenía largas entradas, estaba casi calvo. Su cuerpo era más grueso, mucho más grueso. Sin embargo, había algo extraño en su mirada, algo muy raro. Goethe se vio a sí mismo envejecido. Pensó que era tal vez una persona muy similar, alguien parecido. ¿Ustedes no les ha pasado eso? Que uno va, por ejemplo, por la calle y dice, uy, vea, esta persona se parece a mí. O les dicen que ustedes son iguales a alguien, a un vecino. O que les cuentan a ustedes, usted es igual a un artista, a un actor. Muchas personas también tenemos dobles naturales. A mí me dicen, por ejemplo, que me parezco a Alex Sintek, un cantante mexicano. Lo cierto es que Goethe dice que se vio a sí mismo cabalgando. Y aquí no queda la historia, porque 8 años después, volvió a cruzarse en ese mismo camino, en ese mismo lugar, con su doble. Pero esta vez era alguien que se vestía con un traje gris, con ornamentos dorados, y llevaba el doble de ropas que él, y era su yo más joven, como si hubiese visto por un momento una ventana al pasado, como si se hubiese encontrado a sí mismo en el presente y en el futuro. Una historia increíble. Algunas personas creen que es posible que el espacio y el tiempo se curve y que a veces podamos ver mundos o podamos ver las sombras de lo que va a suceder o de lo que sucedió. Pues bien, Goethe dice que se encontró frente a frente consigo mismo en un presente y después en un futuro, que se vio a sí mismo viejo y que después se vio a sí mismo joven por segundos en el campo, mientras su caballo cabalgaba entre las verdes praderas de Alemania. El 7 de febrero de 2024 estaba en un programa de radio, El Cartel La Mega, junto a Daniel Tres Palacios, y recibimos una llamada muy extraña de alguien que asegura haberse enfrentado o haber visto a su doble del futuro. Y no solo eso, no solo se encontró con este doppelganger al estilo de Goethe, sino que asegura haber interactuado con él y haber recibido extraños mensajes. Escuchen ustedes este testimonio asombroso. Buenas noches. Mi nombre es José Ernesto Bernal. Anoten bien mi nombre, José Ernesto Bernal Sánchez. Soy el guardia de seguridad de Girardot. Si te comento que tuve una experiencia no paranormal, sino pude ver hace años a mi otro yo del futuro. ¿Me lo creería? ¿Qué probabilidad, Dani, hay que te encuentres con tu tocayo que tenga todo tu nombre, José Ernesto Bernal Sánchez, que te diga cosas que va a suceder y te muestre y te diga las cosas, lo malo, lo bueno y quién se va a despedir de ti? ¿Te parece algo loco, sí o no que sí? ¿Y cómo sucedió Tuve todo esa esto? experiencia. Yo soy administrador de empresas, pero en este momento, gracias a Dios, por la situación económica, soy guardia de seguridad. Ajá. Yo en ese entonces yo trabajaba para la alcaldía de Flandes, en la Secretaría de Planeación. Pues había un señor que estaba buscando una asesoría y pues pensábamos, yo lo atendí en la oficina y se me presentó. Hola, mucho gusto, ¿cómo está? Le dije, mucho gusto, ¿cómo está? José Ernesto Bernal. Y el señor
la otra parte se presentó, mi nombre es José Ernesto Bernal Sánchez. Yo no lo podía creer. Yo dije, venga, déjame ver tu cédula. Y me pasó la cédula, mismo nombre, mismos apellidos, y pues yo quedé en ese estado de shock. Y comenzó a hablarme cosas. Dijo, ¿usted tiene la mente abierta? Yo le dije, sí, pues. Yo fui militar. Comenzó a contarme cosas, que lo que iba a pasar, quién se iba a separar, la pérdida dolorosa que iba a tener en el futuro. Que el Señor llegó con alguien muy al lado mío, que dijo que él era, pues el Señor llegó que con su esposa. Y me comenzó a contar cosas, y yo se lo cuento a mi mamá, se lo cuento a las personas más cercanas, porque eso es de locos, créame que sí. Eso es para llevarme a Cibaté. Y créame que esto nadie me lo puede creer. Y comenzaron a decirme cosas de mi vida, del futuro, de lo que yo voy a pasar, de lo que yo voy a hacer. Pues supuestamente voy a viajar hacia el futuro, hacia el pasado, no sé cuándo, dónde, todavía no sé. Pero tengo esa expectativa que sí lo puedo hacer, porque me vi a mí mismo en 40 años al futuro. 40 años al futuro. Parece una historia de mente. Yo siempre digo, les creo a todos ustedes. ¿Usted tiene una historia similar? ¿Usted se ha visto a sí mismo? ¿Usted se ha encontrado, digamos, con un hermano, un primo en la calle y después le dicen, no, yo no estaba allí, yo nunca había estado ahí? ¿O con un familiar fallecido que se ve a veces en su casa o que camina allí como si fuera un doble? No tengo ni idea. Sigamos escuchando un poco más de la experiencia de este hombre que dice haberse encontrado con su doble del futuro. Sí, algo puntual. Me dijo que íbamos a tener, que yo iba a pasar por unas pruebas con unos hermanos que se iban a poner en contra mía, y ya está sucediendo. Y ahorita en este momento tenemos un problema de juicio de sucesión sobre la casa. Que no confiara en ellos, que mis hermanos nunca van a estar conmigo y van a ser mis peores enemigos. Está sucediendo y ha sucedido. Que la pérdida de mi papá me iba a ser muy dolorosa. Todavía tengo el duelo. Y que ha pasado sobre esto del tema de la casa, que por mi mamá, y yo soy el que estoy cuidando a mi mamá. Y él me explicó tal cual lo que me sucedió. ¿Qué ha pasado? Mira, hay cosas que, como quien dice, él también me dijo que de ahí, la alcaldía, iba a salir a trabajar a un ente nacional. Yo tuve la experiencia de trabajar con el Ministerio de Hacienda, y yo en ese entonces yo estaba recién desempacado de la universidad, y pues tuve la oportunidad de trabajar por la gobernación. Me lo dijo el señor, la gobernación de Cundinamarca. El señor me dijo eso, que yo iba a pisar, iba a llegar a lugares que yo nunca me había imaginado, que iba a viajar a países que nunca me había imaginado. O sea, cosas que realmente me lo dijo puntualmente. Me dijo que yo iba a ir para Ecuador, iba a ir a Panamá. Una historia sorprendente, la de este hombre que asegura encontrarse o haberse encontrado en algún momento de su vida con su otro yo del futuro. ¿Es posible? ¿Es probable? ¿Fue una broma? ¿Fue una interpretación de eventos pasados encadenados que en su mente cobran sentido? ¿Encontrarse con una persona que tiene su mismo nombre? No lo sé. Yo respeto todo testimonio de ustedes y lo expongo aquí, porque estamos hablando de eso, de los doppelganger, y para eso es este espacio, un espacio donde todos somos una familia del misterio. Aquí aprendemos de historia, pero también escuchamos testimonios sobre el mundo paranormal, sobre el mundo sobrenatural. Quédense porque vienen más y más historias sobre este extraño tema, sobre los gemelos macabros o sobre los dobles que se encuentran a veces en la calle, en su casa, y que en este caso asombroso interactúan con el testigo. Gracias por el testimonio. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente, esta vez dedicado a los dobles, a los doppelganger, uno de los misterios más grandes de la historia. ¿Se imagina usted
encontrarse con su propio doble, encontrarse con una persona idéntica a usted y que después, según estas historias, llegue la fatalidad. Tal vez, como lo hemos escuchado en los testimonios, tal vez como hemos escuchado en las historias de escritores, de personas que se enfrentaron a este fenómeno, no sea solo casualidad, sino sea causalidad. Pues muchas tradiciones afirman, muchas tradiciones espirituales, que cuando estamos en el límite, cuando viene la tragedia, cuando estamos al borde del abismo, del desbarrancadero, en nuestros últimos días somos más sensibles y podemos ver espíritus que nos visitan en el lecho de muerte, o también podemos observar seres como ángeles, deidades a nuestro alrededor, porque estamos justo en el límite de nuestra vida, porque estamos a punto de entrar a un mundo espiritual, y cuando uno está en una frontera puede ver lo que está más allá si no cruce. Muchos dicen que estos dobles aparecen allí como hipnopompos, una especie de seres luminosos o seres que nos advierten que nuestros días están llegando a su final. No tengo ni idea si es así. ¿Ustedes qué creen? Les pido por favor que si les gustó este podcast, le den like ya mismo denme like, compártanlo con sus amigos, díganle que existe este canal. Nosotros producimos cada 2 días un podcast para ustedes. Aquí nos sentamos frente a un micrófono, leemos, investigamos durante mucho tiempo. Y en la investigación para el podcast de hoy leímos muchísimo sobre Goethe, sobre el escritor de Fausto. Ustedes ya escucharon su historia, de cómo él asegura, igual que nuestro testimonio de hoy, haberse encontrado con su yo del futuro o su yo del pasado, aunque no pudo hablar con él. Al margen de esto, Goethe nos dejó una gran cantidad de enseñanzas, nos dejó una gran cantidad de textos, de frases que quisiera compartir, que quisiera que juntos analizáramos, en especial 2 de ellas. El único hombre que no se equivoca es aquel que no hace nada. Esa frase para mí es increíble y quiero hablar de esa con ustedes. El único hombre que no se equivoca es aquel que no hace nada. Y es que a veces nosotros pensamos que cuando nos equivocamos hemos cometido una gran transgresión, un gran error, y no es así. Uno siempre se equivoca para aprender. Y si se vuelve a equivocar es porque estamos haciendo algo, porque estamos avanzando, porque estamos buscando algo nuevo, y cuando buscamos cosas nuevas lo natural es equivocarse. Goethe lo sabía. Usted, si está empezando algo nuevo, no se desanime. Si empezó a ir a un gimnasio y entonces se siente cansado y no vuelve, no se desanime. Si empezó a escribir un libro y apenas lleva 10 páginas y siente que no puede, no se desanime. Si empezó a estudiar, si no entiende un idioma y vive en otro país, no se desanime. Mire a sus amigos, mire a las personas alrededor suyo, vea cómo han logrado cosas que usted también logrará. Si usted no hace nada, pues obviamente no se enfrentará a ningún reto. Piense en los aviones, se ven muy bonitos ahí en los aeropuertos, se ven bellos. Las alas brillan bajo la luz del sol, pero los aviones que se ven tan tranquilos allí sobre las pistas no fueron construidos para estar estacionados. Fueron hechos para volar, para estar entre las nubes, para atravesar tormentas, para ir de un continente a otro. Para eso se construyeron los aviones. Se ven muy bonitos, sí, ahí en los aeropuertos, pero no es su función. Su función es estar en el aire, enfrentar los cambios del clima, atravesar incluso huracanes, y para eso estamos hechos. Mire, si usted vive encerrado en un apartamento, no le va a pasar nada. No lo van a robar, no lo van a matar, no va a caerse, seguramente se enfermará menos, pero vean, ¿usted quisiera estar toda su vida encerrado en un apartamento, encerrado en 4 paredes, como una cárcel, en cautiverio? Seguramente vivirá más, pero la vida es de caminar bajo el sol, la vida es disfrutar con los amigos, la vida es caerse y levantarse. Una muy bonita frase esta de Goethe que aprendí haciendo este podcast. Recuerden, el hombre que nunca se equivoca es aquel que nunca hace nada. Y bueno, los invito a hacer lo que les gusta. Y otra frase que me encanta es: el hombre feliz es aquel que, siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar. Y eso para mí es muy importante. Paz en el hogar, paz en el entorno, paz con los hermanos, paz con los hijos, paz con la gente que amamos. No hay nada más desgastante, no hay nada que cause más temor, horror,
más sufrimiento que vivir una casa en conflicto, que luchar contra algo que no podemos cambiar, que hacerle daño a los demás mintiendo, estar siempre en paz con los demás, estar siempre con lazos de amor, con unión. Y eso es lo que le quiero decir a ustedes, unión y amor para toda su familia. Y bueno, si les ha gustado este podcast, los invito a que nos vayamos de viaje juntos, ya no con la mente y la imaginación, que vayamos a Egipto a conocer las pirámides, que vayamos a Turquía a ver las ciudades subterráneas que están allí debajo de la tierra, increíbles, que vayamos, ¿por qué no?, a ver las antiguas pirámides de los mayas en la península de Yucatán. Pronto haremos esos viajes, solo tienen que seguirme en @cruzescribiente, los voy a tratar de sacar muy baratos. Si usted vive en España, si usted vive en Estados Unidos, si usted vive en América Latina, vamos a ir, se va a poder hacer, vamos a conocer, vamos a ver juntos el atardecer en el río Nilo, se los garantizo. Yo nunca lo he hecho y lo quiero hacer. De otro lado, tengo libros que les pueden gustar, se llaman Expedientes X Colombia y otro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia, con historias increíbles. En cualquier librería del país lo pueden ver, y pronto haremos Cruz Escribiente, el show en vivo. Si les interesa, escríbanme aquí abajo o búsquenme en mis redes sociales. Si quieren narrar su historia aquí en Cruz Escribiente, simplemente tienen que escribirme a aecrucene@yahoo.es, aecrucene@yahoo.es, o a cualquiera de mis redes sociales. Ahí podemos charlar. Finalmente le digo que yo quiero que a usted le vaya bien, que yo quiero que usted logre todo lo que quiera, que usted pueda hacer lo que quiera en el mundo, menos hacerle daño a las otras personas, porque si no, no estás construyendo, no estás amando, no estás siendo buena persona. Yo deseo que a usted le vaya muy bien aquí en medio de la oscuridad. Yo deseo que todos sus sueños se cumplan, porque aquí, frente a un micrófono, perdido, lejos de usted, en el tiempo y en el espacio, le digo que yo a usted lo quiero mucho.